Tenemos una política de máxima presión hacia el mismo régimen de Nicolás Maduro y en esta segunda fase está replicando eso, a pesar de que al inicio de la administración, acá no se trata de un grupo político que es malo, acá no se trata de un presidente que es mediocre, acá se tratan de delincuentes. Parece que hay un problema, como yo decía, que se necesitan subtítulos para entender esa realidad. ¿Cómo ves que ayer el expresidente Biden, cuando hace el anuncio de un nuevo tratamiento para el cáncer que nos ocultaron por tanto tiempo, se cuelgue el San Benito, la medallita y diga que hay que ver lo que trabajó su administración para lograr eso? Pero oiga, hace falta tener la cara de acero. Totalmente, es que la cara de acero, la cara de tabla, como decimos en Venezuela, él y Anthony Blinken tratando de adjudicarse éxitos porque evidentemente bajo su administración no lo tuvieron, pero además un argumento totalmente absurdo. Marian, yo ponía el ejemplo en mi espacio, ¿no? Imagínate dos personas que quieran perder peso, una que hace dieta, una que hace ejercicio para ello y otra que sencillamente dice, bueno, yo tengo la intención, pero no estoy haciendo absolutamente nada para ello. Y que al final la conclusión sea, bueno, los dos trabajaron en función de lo mismo, cuando es totalmente falso. Tú puedes tener la intención, pero si no das los pasos para ello, evidentemente no se puede decir que tú estás trabajando en función de eso. Acá ellos están utilizando el argumento más absurdo, que es decir que ellos también querían la firma de un tratado de paz, pero nunca se llegó a absolutamente nada. Tenías a un Israel que se sentía totalmente desprotegido, tenías a unos países árabes que ni siquiera se tomaban en cuenta para llevar a cabo este tipo de, o manifestar, ¿no?, algún tipo de solución tangible, y tenías a un grupo terrorista Hamas que muy por el contrario se sentía a sus anchas porque veían en los Estados Unidos una presidencia y una Casa Blanca totalmente débil y que de una u otra forma, después de lo que vimos en la retirada desastrosa de Afganistán, esa fue la señal clave, la señal medular para todos los malos del mundo de que justamente podían hacer lo que les diera la gana mientras Biden estuviese en la Casa Blanca. Entonces la verdad que es un total absurdo. Sí tengo que reconocer a quienes han tenido la valentía, porque al final hay que llamarlo de esa manera, el ser demócrata y reconocer los éxitos de Donald Trump. Bueno, tienes que ser valiente para ello. Por lo menos he visto el comunicado que sacó Bill Clinton, he visto algunos senadores como John Fetterman, he visto algunos comentaristas como Bill Maher que abiertamente, bueno, han dicho que efectivamente este es el triunfo de Donald Trump y no están tratando de desvirtuar ni de buscarle, como decimos, la quinta pata al gato, a algo que debería ser celebrado al 100% por toda la nación y que además solamente le pertenece a Donald Trump y a su equipo, por supuesto. Pero además, fíjate que esto, si hubiera sido solamente, bueno, un presidente que está a la deriva o un secretario de Estado que tiene que seguir lo que su jefe diga, pero es que además Hillary Clinton, Bill Clinton, la propia Kamala Harris en el día de ayer emitió un comunicado en el que hablaba de Estados Unidos y del presidente de los Estados Unidos y en todo momento se evitó utilizar la palabra Trump. Y yo quiero detenerme también aquí por una simple razón. Miren ustedes, Trump puede caer muy bien, puede caer muy mal, puede haber gente que lo adore, puede haber gente que lo satanice. Pero dentro de todo esto, quítenle la animadversión y piensen simplemente en el significado de lo que ha ocurrido en el día de ayer. Aunque por supuesto todos los acuerdos hay que tomarlos con precauciones, pero la forma en la que se celebró en el día de ayer, ese primer ladrillo para construir lo que puede llegar a ser una paz definitiva, el hecho, como digo, de que esos chicos regresen a casa, que esos cadáveres puedan regresar a casa, que dentro de la franja de Gaza los propios palestinos celebraran de esa manera el fin de una era en la que estuvieron manejados y sumidos en el terror por un grupo como Hamas. Eso yo creo que debería prevalecer a la animadversión o al cariño que tú puedas tener por la persona que ha conseguido ese acuerdo y darle el mérito, porque honor al que honor merece, señores. Ahora, vamos con el tema de la precaución, que yo estaba hablando también un poquito en el día de hoy, esta mañana, con algunos medios europeos sobre esto. Es cierto que esto es un acuerdo maravilloso, que esto sienta las bases quizá para una paz definitiva, pero todavía hay varios escollos por producir. El primero es que esta mañana se entregaron 4 cadáveres, 2 han sido reconocidos públicamente, 2 la familia ha decidido que no se hicieran públicos sus nombres y poco a poco tienen que entregarlos. Ahora, Esteban, hay mucho problema, porque han sido 2 años, no había frigoríficos, los cadáveres pueden estar en cualquier sitio, en muchos casos fueron ejecutados por ellos mismos. ¿Cómo ves tú brevemente este tema? Bueno, es que eso yo creo que es sumamente importante, porque si bien todos tenemos que celebrar, y me sumo incluso a las palabras que está diciendo Marian, también hay que tomarlo todo con precaución, con pinzas, porque yo creo que la gente a veces sobreestima la importancia del pre y subestima la importancia del post. Normalmente en este tipo de situaciones, lo más sencillo precisamente, ¿qué se hace para llegar al punto de partida? Lo más complicado tiende a ser
cómo entonces se desarrolla, cómo se hace cumplir ese punto de partida, que bueno, en este caso es precisamente ese tratado de paz. Acá estamos hablando de que tiene que haber condiciones que realmente cumplan los países árabes que se han comprometido precisamente a formar parte de este nuevo gobierno. Tiene que haber también disposición, ¿no?, por parte de los palestinos para que justamente eviten a toda costa que el grupo terrorista Hamas continúe, así sea con células pequeñas. No, tiene que ser expulsado por completo de la Franja de Gaza. Tiene que haber un compromiso de Israel para no defenderse con ataques preventivos, bueno, como evidentemente hemos visto que ha sucedido en varias oportunidades. Entonces, en este momento es un momento de mucha tensión, en donde todo el mundo más bien va a estar alerta, y para cumplir esos pasos, que creo que son como 20 puntos, ¿no?, que se han dado para que justamente a largo plazo haya estabilidad y paz en la región, evidentemente tiene que haber compromisos y tiene que haber, todos los sectores tienen que ceder en absolutamente algún punto. Estábamos viendo, y yo creo que por eso también es la grandeza de este gran acuerdo que se hizo el día de ayer, porque los países árabes habían sido apartados de cualquier tipo de negociación y Donald Trump los logró sentar en la mesa. Son países que abiertamente, ¿no?, han expresado su desprecio a Israel, pero hoy por hoy parece que también han entendido que a ellos les conviene enfrentarse también Sí, al déjame que le voy terrorismo. a... No se trata de que ahora vayan a ser los mejores amigos de Israel, porque evidentemente es un tema mucho más complicado que ellos, pero por lo menos sí se puede garantizar que el enemigo que tienen es en común, que es precisamente esos grupos terroristas como Hamas, que lejos de ayudar incluso a la causa de los propios países árabes, lo que hacen es perjudicarla, porque en Occidente muchas oportunidades se les mete a todos en el mismo paquete, y es precisamente por esas posturas genuflexas y tibias que han tenido al momento de enfrentarse a estos grupos, que amenazan también la estabilidad de sus países. Egipto, por cierto, que fue el país en donde se firmó este acuerdo, fue víctima en algún momento de un intento de llegar al poder por parte de los hermanos musulmanes, intento que fue exitoso, solamente que la gente se dio cuenta que ese sistema era mucho peor, y bueno, afortunadamente lo lograron sacar del poder antes de que fuese demasiado tarde. Entonces, Vamos, yo creo que hay que tener mucha calma y, por supuesto, poner la lupa en todos estos puntos. Esteban, aunque yo tenía pensado hablar de política nacional contigo, aprovechando que eres venezolano y aprovechando que tienes también una opinión muy válida en estos temas, quisiera abordar un poquito lo que ha pasado en las últimas horas, porque justo esta mañana estaba escuchando que Maduro ha pedido a Naciones Unidas una intermediación, escribió misivas a su santidad el Papa, lo hizo también al emir de Qatar, ambas fueron archivadas en la P de papelera. Yo no creo que en estos momentos, por las palabras de Donald Trump, específicamente incluso las negociaciones que estaba llevando a cabo Richard Grenell, estén dispuestos a negociar nada de lo que pueda ofrecerles, y mientras tanto hubo más contingente militar que se ha trasladado a Trinidad y Tobago, mientras también se avistó el buque, el Ocean Trader, que yo les comentaba a nuestros televidentes el otro día, que es un buque muy curioso porque es un buque camuflado de las fuerzas especiales de los Estados Unidos, de operaciones especiales, y quizá eso pudiera tener un significado muy especial, entendiendo las palabras de Trump y de Hegseth de que las operaciones en el agua se habían concluido, pero todavía quedaba la posibilidad de hacerlo en tierra. ¿Cuál es tu opinión? Vamos despacito y en este tiempo que tenemos para que me des tu opinión. Bueno, Marian, yo creo que es sumamente importante, y acá otra vez hay que aplaudirle al presidente Donald Trump lo que evidentemente está haciendo. En su primera administración vimos una política de máxima presión hacia el mismo régimen de Nicolás Maduro, y en esta segunda fase está replicando eso, a pesar de que al inicio de la administración, bueno, vimos más bien unos acercamientos por parte de el enviado especial Richard Grenell. Yo, de hecho, y te lo confieso acá, yo no había descartado esos acercamientos cuando justamente estábamos en la campaña, porque uno entiende que los contextos cambian, y en esta oportunidad vemos más bien a un Trump que parece, bueno, decidido a enfrentarse con todo a estos grupos narcoterroristas, y esa es la manera en la que hay que catalogarlos, porque acá no se trata de un grupo político que es malo, acá no se trata de un presidente que es mediocre, acá se tratan de delincuentes que forman parte de una banda transnacional que tiene aliados precisamente en toda la región. Allí tienes a Gustavo Petro, que prácticamente funge como un canciller de Nicolás Maduro indirecto, tienes a una Claudia Sheinbaum que también ha demostrado tener nexos, bueno, con este tipo de regímenes, a un Lula da Silva que incluso en algún momento algunas personas parece que lo querían impulsar como una especie de mediador en la causa venezolana, cuando es un aliado abierto de Nicolás Maduro, aunque él a veces lo niegue cuando no le conviene para la política doméstica. Yo creo que es sumamente importante entonces darle ese apoyo a Donald Trump. Yo no creo que con este despliegue sea suficiente para una invasión a gran escala, porque incluso lo puedes comparar con otros escenarios. Panamá
que es un país 4 veces más pequeño que Venezuela, bueno, se utilizó una fuerza mucho superior. Hay expertos que apuntan a que para, digamos, llevar a cabo un tipo de operación de ese estilo, tendrían que tener por lo menos 100.000 o 150.000 efectivos y las cifras actuales están muy por debajo de esos números. Sin embargo, también hemos visto reportes que podrían apuntar a ataques quizás muy precisos dentro de Venezuela, no necesariamente el Palacio de Miraflores, yo esa te lo digo, la veo muy complicada en estos momentos, pero laboratorios justamente, hay que recordar que este despliegue se está utilizando con el tema del narcotráfico. Entonces, laboratorios que existan dentro del territorio venezolano, pistas de aterrizaje clandestinas, células de grupos narcotraficantes dentro de Venezuela, incluso en algunos reportes se habla también, y por eso quizás se habla de esta segunda fase en tierra de ataques contra México, que nuevamente fue una de las que mencioné como estos aliados fundamentales de Maduro. Así que yo creo que cualquier venezolano tiene que celebrar los esfuerzos de la administración.